hoy. Me alegra saber que podemos estar todos unidos en espíritu en el sábado, en este hermoso templo, en el tiempo que Dios nos ha regalado. Saben que mientras más pienso en ello, más me impresiona la sabiduría, la inteligencia de nuestro Creador, de haber creado un espacio de tiempo, no de lugar, para poder hacer que todos sus hijos en la tierra y en el universo vengamos a adorar delante de Él. Así que no estamos eximidos nunca, aunque estemos en la cima más alta de la cordillera, aunque estemos de vacaciones, aunque estemos enfermos, no estamos eximidos en ninguna situación de guardar el sábado, de saber que cuando anochece el viernes, cuando empezamos a ver las primeras estrellas, estamos comenzando el nuevo día, tal como Dios lo definió en Génesis. Fue la tarde y la mañana el primer día, ¿no? Así que cuando decimos buenas noches, estamos dando la bienvenida a un nuevo día. Es un buen día, en realidad, ¿no? Una nueva oportunidad. Me gustó la bienvenida que daba Raúl hace un ratito. Me hizo pensar en un texto, en el texto cuando él decía los desechados, pero en realidad estoy segura de que nosotros estamos viviendo en este momento el zarandeo del cual habló Jesús en Mateo. Y una de las cosas más importantes, tal vez, que Dios nos dejó en su palabra para saber cómo Él va a separar, la encontramos en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, cuando habla de que nosotros somos una casa para Dios, ¿no? A veces cuando decimos que somos templo para Dios, no entendemos bien ese término, porque se ha dicho tanto que al final nosotros no nos detenemos en el término, es como que unimos toda la frase. Pero cuando usamos sinónimos, capaz podemos entender mejor lo que significa. Aquí dice el versículo 14 de 2 de Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren qué hermoso cómo Dios acá nos da una claridad absoluta de la separación. Y Él dice que la separación viene porque no podemos quedar unidos con incrédulos. Y acá da varios ejemplos. No se puede unir la justicia con la injusticia. No se puede unir la comunión, o sea, la hermandad, la fraternidad, con las tinieblas. No puede haber armonía entre Cristo y Belial, que es uno de los nombres que se le da a Satanás. Tampoco se puede unir el creyente con el incrédulo. Tampoco puede haber acuerdo entre alguien que es casa de Dios y alguien que es casa de los ídolos. Y nos recuerda, y vosotros sois templo del Dios viviente. Así que no podemos tener que ver nada con las otras categorías que Dios da, con la injusticia, con las tinieblas, con Satanás, con los incrédulos, con los ídolos.
y viene hablando de la mundanalidad, de que todo esto es el mundo, es lo que Satanás ha ideado para contrarrestar el Evangelio. Desde el inicio de esta lucha, Satanás ha ido teniendo una postura que va en contra de Dios y ha ido alimentando esta postura con teorías, con creencias, con ideas, con mitos, con cuentos, con fábulas. Y entonces nos encontramos con que muchos hermanos han dejado de creer la verdad, la palabra de Dios, para creer estos mitos que forman parte de lo mundano, de lo que Satanás ha ideado para contrarrestar, para contraponerse a Dios. Y acá el Señor nos llama a separarnos. Acá dice que Él va a habitar entre nosotros y será nuestro Dios y nosotros su pueblo, pero por esta razón tenemos que salir de en medio de ellos, de todo lo que es mundano, de los que están con los ídolos, de los incrédulos, de los que están con Satanás, con las tinieblas, con la injusticia, porque es un yugo desigual, porque no hay unión, no hay compañerismo, no puede haber amistad allí. Y dice que si nosotros tomamos esa decisión de dejar de lado todo esto, entonces dice, y seré yo y yo os recibiré. ¡Qué promesa! Me emociona esta promesa. Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que limpiémonos. El Señor en este momento, hermanos, está haciendo una separación. El Señor está haciendo la separación de la que habló en los primeros capítulos de Mateo. Él tiene ya en su mano derecha su instrumento para separar, y recogerá el trigo en el granero, y echará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es lo que Jesús dijo. Y nosotros estamos viviendo un tremendo zarandeo, el zarandeo final en el pueblo de Dios. Como resultado de este zarandeo, hermanos queridos, va a quedar un remanente que va a ser fiel a Dios, el remanente que va a guardar los mandamientos de Dios hasta las últimas consecuencias, que va a tener muy claro que es un templo de Dios y que nada extraño puede entrar en su cuerpo porque es templo, y va a limpiar su mente, su espíritu, para poder ser indivisamente del Señor, para no tener ni una sola parte con el enemigo, porque si alguna parte pequeña quedara con el enemigo, sería arrastrado por la corriente del mundo, porque ahora más que nunca el enemigo ha puesto un ensalmo, Satanás ha tirado un hechizo en todos aquellos que aman las cosas, todos estos fábulas, cuentos, estos mitos que a Dios. Y cualquier cosa que tomemos de eso nos va a arrastrar, porque la corriente es muy potente. La corriente es muy potente, por eso el remanente es pequeño. Siempre los remanentes han sido pequeños, hermanos, no nos confundamos. Los remanentes grandes y no lo van a hacer, por eso se llaman remanente o resto, como le llama la Biblia, o residuo también le llama la Biblia. Es lo menor, lo más abundante pasa y lo muy pequeño es lo que queda. Recordemos que en el principio, en el diluvio, solamente hubo 8 personas. En Sodoma y Gomorra hubo 1. En Jerusalén hubo algunos cristianos. No, nunca ha sido grande el remanente, pero este remanente se mantiene fiel a Dios, puro, solo de Dios, ni un poquito del enemigo. Sabe que es un templo, sabe que es un templo, una casa en la que mora Dios. Y como como un edificio en el que mora Dios, trata de mantener la pureza en todo en su vida, en su mente y en su cuerpo, para que nadie pueda ver otra cosa que el testimonio de Jesús en sus vidas. El Señor viene llamando, Él viene avisando del fin del mundo hace mucho, hermanos.
hace mucho tiempo atrás. El hermano Guillermo Miller fue elegido por Dios para poder detectar por su estudio diligente de las Sagradas Escrituras el tiempo en el que vivíamos. Y Dios le permitió a él predicar acerca de la venida de Cristo, porque era lo que todo el mundo conocía. Las personas no entendían el santuario en ese momento porque había quedado completamente olvidado. Y el Señor tuvo que sacar esto, digamos, de que se predique la venida de Cristo, que era algo que todos los creyentes y hasta los incrédulos habían escuchado y los creyentes conocían. Entonces, con esto que él habló, hubo un sacudón, ¿no? Se remeció todo el mundo. La hermana White habla y Dios le mostró a ella esta certeza de que en lugares muy alejados de Estados Unidos, en otros lugares del mundo, en China, en India, en Asia, en las estaciones misioneras, también se estaba predicando de la venida inminente de Jesús. Así que este aviso que Dios le dio a Guillermo Miller fue un aviso para que todos los creyentes entendieran que ya habíamos entrado en el fin de la historia de este mundo. Y el Señor estuvo llamando a muchas personas. Se estima que había más de 50.000 personas que estaban como creyentes esperando la venida de Cristo. Sin embargo, el remanente, los que quedaron en este gran chasco, fueron solamente 50. Eso nos da una idea a nosotros de cuánto puede llegar a ser, ¿no?, el remanente en relación a los grupos de creyentes en la venida de Cristo. Y desde ese momento, esos creyentes empezaron a recibir llamados de Dios para mantenerse fieles primero, después de esa tremenda decepción, cuando entendieron que en realidad lo que Dios estaba haciendo era el paso del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial. No sé si ustedes recuerdan la visión de la hermana White en el libro Primeros Escritos, cuando dice que cuando el Señor pasa al lugar santísimo, en el lugar santo queda una gran sinagoga, pero esa sinagoga pasa a ser dirigida enseguida por quien se para delante de ellos, Satanás. Así que hay una sinagoga, hermanos, que está dirigida por Satanás. No es de los incrédulos, como nosotros por ahí nos gusta pensar, sino que es de los creyentes. Hay una sinagoga que está siendo dirigida por el enemigo y que no está preparándose para la inminente venida de Cristo. Amós 4 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y en esa preparación nosotros tenemos que estar. El Señor ha hecho muchas pruebas a su pueblo. Fíjense en el libro de Isaías, que ahí vamos a leer algunos versículos, el capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículos 13. Aquí está hablando de que el Señor tenía un pleito con su pueblo, porque su pueblo no estaba haciendo su voluntad, y el Señor lo había lastimado, había quitado bendiciones de protección, y el pueblo había tenido que sufrir, ¿no? Hay muchas partes, hermanos, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y todos los profetas menores, Nahum, Zacarías, Sofonías, Malaquías, Amós, Joel, Abdías, Oseas, que no se han cumplido. Y una vez más, hermanos, quiero recordarles que no va a quedar ni una sola palabra en la Biblia que no se cumpla. Todo, absolutamente todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Lo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Porque el Señor no juega con nosotros. Él no nos dice algo para asustarnos. No, hermanos, el Señor no tiene ese método que es muy humano. Cuando el Señor nos dice algo es una advertencia. Y si nosotros seguimos en un curso de acción, es porque Él va a ejecutar lo que dijo. Y acá todos estos libros están llenos de advertencias. Los profetas menores y los profetas mayores
llenos de advertencias del día de Jehová, al que se le llama día de Jehová, al tiempo del fin, a lo que nosotros estamos ahora, hace poco hemos comenzado a vivir. ¿Mm? Y esto, hermanos, va a ir aumentando en intensidad y en frecuencia todos los eventos que Dios ha dicho en su palabra, hasta que este mundo quede sumido en un caos, hasta que quede destruido, hasta que se cumpla lo que hemos leído, que no va a haber pasto, que no va a haber verde, que el mar va a estar turbulento, que las gentes van a estar turbadas por el bramido del mar. Desde ahí el Señor, entonces, desde este año, desde 1844, empezó a decirles que Él venía, que había que prepararse, que había que hacer una gran obra y organizarse para mandar a todo el mundo misioneros y para que se pudiera predicar que Él venía. Pero estos mensajes al principio se dieron con mucho fervor, pero luego ya disminuyeron su fervor. Y cada vez nos hemos puesto más mundanos, hasta que estamos llegando ahora, en el inicio del día de Jehová, que son ya, empezaron los juicios de Mateo 24, todos estos con misericordia, pero que tienen el objetivo de llamarnos ya como última alternativa, ¿no? Y en Isaías capítulo 9, versículo 13, dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. Acá dice que el Señor infligía dolor. ¿En qué sentido? No es que Dios les hacía cosas malas. El Señor retira su protección un poco. Y como Satanás está presto siempre para querer destruirnos, recuerdan lo que dicen los apóstoles, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces no le hace falta mucho. Si Dios quita la protección, Él está ahí para mandar todo esto que Él tiene preparado para dañar al pueblo de Dios. Él nos odia, Él quiere matarnos, quiere destruirnos, quiere dividirnos, quiere oprimirnos, quiere dañarnos, quiere que vivamos tristes y amargados, quiere enloquecernos. La hermana Guay dice que Él quiere que nosotros nos desquiciemos. Y eso sucede y puede suceder cuando el Señor quita su protección. Por eso es tan importante ahora andar en el camino angosto, como dice Josué 1:7, que no hay que apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y el versículo 8, para que te vaya bien. No nos podemos apartar, porque al salirnos del camino podemos ser arrastrados por esta corriente mundana. Por la corriente mundana, hermanos, es todo lo que nos influencia, todo eso que nos impulsa a actuar igual que a todos los demás. ¿O no sienten ustedes ese impulso? Yo creo que sí lo sentimos todos. Ese impulso a actuar como todos, dejar de ser diferente, dejar de preocuparme por ser diferente. ¡Ay, qué fácil, qué alivio! Pero el Espíritu Santo no nos deja tranquilos y una y otra vez nos repite que tenemos que ser diferentes, somos templo de Dios, somos una casa en la que mora el Espíritu Santo. Este pueblo que era un templo, dice acá, que no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. El versículo 14 sigue diciendo, y Jehová en un mismo día cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Miren lo que habla dentro de su pueblo. Acá dice que los ancianos venerables y de rostro son la cabeza, y los profetas enseñan mentira y son la cola. Porque los gobernadores, dice el 16, de este pueblo, son engañadores, y sus gobernados se pierden. Acá hay una acusación grave contra los dirigentes del pueblo de Dios. Dice, son engañadores, y sus gobernados se pierden. O sea, el pueblo que los sigue se pierde. Por tanto, el 17, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia.
porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Sigue hablando de los juicios de Jehová, sigue diciendo que por la ira de Jehová se oscurece la tierra. Ustedes saben que varios de los profetas, Jeremías menciona, Habacuc, Sofonías, que el día de Jehová va a ser un día de tinieblas, de sombras y no de luz, nublado. Los profetas, cuando Dios les mostraba este día, veían todo oscuro, y la Biblia dice que el sol no dará su resplandor. Este es un fenómeno físico, es un fenómeno astronómico que el Señor está advirtiendo que va a venir. No sé si ustedes se han imaginado lo que significará eso, pero yo creo que un día que no sale el sol, estamos rogando para que salga, ¿no? En verano por ahí nos alivia un poco, pero el sol es reconfortante, nos da tibieza, ¿no? Da vida también, es parte de los elementos que Dios creó que dan vida, que entregan vida. Acá dice que se va a oscurecer la tierra. También dice que cada uno va a devorar a la derecha porque tiene hambre, dice el 20. Come a la izquierda y no se sacia. Cada cual come la carne de su prójimo, dice el versículo 20. Habla de que hay muchísimo que nosotros no entendemos y que no nos gusta. Yo creo que estos versículos no gustan. No hay una parte de estos versículos que guste, y Dios no lo ha puesto acá porque quiere para que nos guste, sino que lo ha puesto como una advertencia, para que entendamos lo que viene, para que entendamos de qué nos quiere librar el Señor. Cuando Dios nos manda a salir de las ciudades, no nos manda porque le guste, nos manda porque es la estrategia que Él tiene para que no suframos. Él nos quiere guardar, el Señor nos quiere guardar. Seguramente ustedes han leído varias veces que el Señor nos da una invitación, ¿no? Que Él quiere que nosotros estemos en nuestros aposentos. Hay un tiempo que Dios da en el que Él dice que vamos a tener que estar en nuestros aposentos. En Isaías capítulo 26, y versículos 20 y 21 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esto, hermanos, nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido que Jehová salga de su lugar para castigar al morador de la tierra. Solo en el diluvio, pero no se habían escrito estas profecías. Esto todavía está en el futuro para cumplirse. Y esto debería advertirnos a nosotros de que las intenciones del Señor son serias y que Él no va a volver atrás. Él ha advertido que viene el día de Jehová. Dice que aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra porque la sangre es mucha. Ya dice que la tierra va a descubrir la sangre. Dice que va a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, porque ya no pueden hacerle más daño al Señor, quien les da todo, quien nos da la luz, el aire, el agua, el lugar donde vivimos, la fuerza para levantarnos cada día, el aire, el sol, las plantas, el alimento, el trabajo, la familia, todo, la ropa que vestimos, todo. Entonces el Señor ha advertido que durante ese tiempo Él quiere que su pueblo esté escondido en sus aposentos. ¿Y cuáles son esos aposentos a los que el Señor nos está llamando desde 1890? ¿Cuáles son?
Es el lugar donde Él nos creó, hermanos. El campo, un huerto con árboles frutales y plantas. Escóndete un poquito. Ese es el lugar que Dios ha escogido. Desde el año 1890 la sierva del Señor empezó a decir esto, que teníamos que salir de las ciudades, porque las ciudades van a ser castigadas por los juicios de Dios. Lo vimos la última vez que el Señor me permitió acompañarlos, y que decía ahí que cada ciudad, todas las ciudades, van a ser vacías y no va a quedar morador alguno en ellas. Por lo tanto, el Señor nos ha dicho que salgamos, así que no apreciemos nada de lo que tenemos. Incluso si salimos en carpa, como Abraham vivió toda su vida, no tengamos temor de eso. Vamos a estar más seguros en la carpa que en una ciudad. Así el Señor lo ha dejado saber. Nos ha puesto como ejemplo a Abraham, que teniendo mucho, Abraham tenía más de 1000 empleados. Así dice Patriarcas y Profetas, el capítulo Abraham en Canaán. Y él vivía en carpa, pudiendo tener un castillo, si él hubiera querido. Él vivía en carpa. El Señor quiere que nosotros comprendamos que ahora vienen sus juicios, tal como acabamos de leer en Isaías, y que aún allí, con los castigos, el pueblo no se va a volver hacia Él. Pero hay un remanente, y yo espero que ustedes y yo seamos parte de ese remanente, y eso es lo que vamos a estudiar en los minutos que nos quedan. El capítulo 5 del libro Eventos de los Últimos Días, que se llama la vida devocional del remanente. Si usted quiere, alguna vez se figuró, quiere, sueña, o su único propósito en la vida es ser parte del remanente, entonces este mensaje es para usted. El Señor le está hablando en esta hora, para que usted pueda, con todo su ser, trabajar y vivir para esto. ¿Saben? Hay personas que no comprenden cuando yo les cuento, les digo, que nosotros paramos nuestra vida para prepararnos para la venida de Cristo. Y empezamos a vivir solo la vida que Él quería, con muchísimos errores. Les digo, no lo hemos logrado, no vayan a pensar eso, porque no es así. Me encantaría decirles que sí, pero estamos en pleno proceso, con mucho sacrificio, con muchos fracasos, pero lo seguimos intentando, porque el Señor nos sigue alentando, que Él nos está ayudando, que no tenemos que desistir. Este es momento de parar nuestra vida, de dejar de ir tras todo eso mundano que nosotros queremos, tras lo que hemos venido durante mucho tiempo. Ya está, hermanos, eso ya terminó, todo esto se quema. Ahora es tiempo de prepararnos y de comenzar a vivir solo para encontrarnos con nuestro Dios. A trabajar con nuestras manos en lo que Dios nos ponga para subsistir, pero tener la mayor cantidad de tiempo en nuestra vida, en nuestro día, para prepararnos para el encuentro con Dios. Porque si no, no vamos a poder subsistir la prueba final. ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos? Para todos aquellos que quieren, que anhelan ir al cielo, que quieren con todo su ser solo ir al cielo y vivir la eternidad, vivir eternamente con Dios, quieren vivir en medio de los ángeles, quieren visitar los mundos, contarles del amor de Dios, de todo lo que Dios hizo por nosotros aquí en la tierra, para todos aquellos que quieren vivir en un paraíso, que quieren comer esas frutas magníficas de la Canaán celestial, para todos aquellos que quieren vivir en paz, que quieren hacer sus casas, plantar sus viñas y vivir en ellas, para todos aquellos que quieren cada luna nueva y cada sábado ir a adorar delante del Señor junto a todos los otros integrantes del universo, para cada uno que busca eso como lo máximo en su vida, esto es lo que hay que hacer en este momento. Esta es la vida que Dios quiere que tengamos ahora en nuestra preparación para encontrarnos con nuestro Dios, para no ser encontrados en forma abrupta, para no ser encontrados con algo que no esperábamos,
tenemos que prepararnos. Voy a leer algunas partes, ustedes pueden leer este capítulo, lo dejé con ustedes, el hermano Raúl, muchísimas gracias, lo dejó en el chat, así que por favor revisen su chat, ahí van a estar los textos, y el nombre de este capítulo y el libro para que ustedes lo lean completo, lo analicen, lo estudien, porque acá el título ya nos dice que es la vida devocional del remanente. O sea, si usted quiere ser del remanente, la vida devocional, o sea, el vivir cada día su relación con Dios, se tiene que construir de esta manera. Bueno, dice acá que debemos contemplar a Dios, y al contemplarlo a Él perderemos de vista el yo. El primer párrafo dice que antes, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, o sea, en esta época, decía ella, en ese momento, ¿qué les parece ahora? Debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista, hermanos. Dios necesita a hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. Con el fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Miren ustedes, ¿cómo era esa experiencia de Juan el Bautista? Él vivió en el desierto, apartado de las personas. Solo aprendía de Dios y se alimentaba en forma muy sencilla. Muy sencilla. Miel silvestre y algarrobas, dice Mateo, eran su comida. Tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su alimento eran algarrobas y miel silvestre. Ni siquiera era la miel de las abejas, probablemente era la miel de las avispas, porque esa es la miel silvestre. Así que imagínense ustedes la vida que él tuvo, una vida de completo rechazo a lo mundano, para no verse enganchado, atrapado, para no verse atraído por aquello que era mundano, pasajero. Y entonces aquí dice que al contemplar a Dios, perderemos de vista el yo, tal como Él. Él perdió de vista el yo y vivía solo para Cristo. Por eso pudo hacer ese acto tan noble de decir que es conveniente que Él crezca y yo mengüe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a menguar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos dado por Dios para poder ser, para que perdamos de vista el yo, para poder dejar que solo Cristo se vea en nosotros? Sigue diciendo que la comunión con Dios, esta relación con Dios, nos va a ennoblecer, va a hacer que nosotros tengamos una vida diferente. Y las personas a nuestro alrededor van a captar que hemos estado con Jesús. Qué hermoso que alguien diga, no, yo creo que esa persona está con Dios, porque mira cómo es. Hemos de vivir una vida doble, una vida de pensamiento y acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. O sea, nuestros pensamientos tienen que estar en oración y permanentemente debemos estar también en fervoroso trabajo. Como Noé, cuando él predicaba en estos 120 años, a la par que predicaba, trabajaba en el arca. Eso era lo más contundente de su mensaje, que él mientras estaba predicando vivía como que estaba preparándose. Y nosotros también. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que los demás vean que nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo, que hemos renunciado a estos objetivos mundanos y que ahora nuestra vida tiene como único objetivo el prepararnos para la venida de Cristo. No porque nos sentamos a contemplar ociosamente, no, fervoroso trabajo. Noé trabajaba construyendo el arca. El campo requiere mucho trabajo, hermanos. El campo, si hay una vida ociosa, en el campo no se puede llevar, porque si no, a uno se le viene un monte, un bosque, un monte, y lleno de suciedad, y uno no puede vivir. El campo requiere arduo trabajo, pero es un trabajo de mucha satisfacción.
porque uno puede comer de todo aquello que Dios provee, uno puede probar esos frutos maravillosos que se dan en la época de verano, de invierno, cada época tiene su fruto, hojas, ¿no?, de la tierra. Dios ha preparado tanto para nosotros, y debemos acostumbrarnos a ellos, hermano, porque en Mateo capítulo 24 dice que después de las pestes, o a través de las pestes, viene el hambre también, y para eso debemos estarnos preparando en este momento, acostumbrarnos a comer lo que no es tan apetecido por los demás, digamos, ¿no? Las verduras, ¿no? Las frutas, tenemos que acostumbrarnos a comer todo aquello que nos pueda hacer subsistir. La hermana Guay, en el capítulo 1 del libro El conflicto de los siglos, dice que las personas de Jerusalén comían los pastos que salían al lado de la vereda. Eso comían, y los cueros de sus zapatos. Mi esposo anoche nos comentaba que él vio un documental de la guerra de los bolcheviques en Rusia, y ahí se mostraba las personas que eran tremendamente flacas. Él dice, uno no puede creer, pero eran un palo todos, pero muy, muy, muy flacos, y mostraban ahí, no con película, era un documental, personas que cocinaban el cuero de los zapatos, lo cocinaban. No sé si nosotros nos podemos imaginar lo que significa el hambre. Hemos vivido en una época de gran abundancia y no tenemos preparación ni idea de lo que significa el hambre. Entonces debemos trabajar intensamente para cultivar los alimentos de la tierra, que son los que Dios quiere que tengamos como alimento. Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Hermanos, ni una hora podemos estar seguros si no oramos. Viene la tormenta, continúa diciendo, la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase es. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Todos vamos a ser probados por igual, los de arriba y los de abajo, hermanos, en las clases sociales. Todos vamos a ser probados como si fuéramos los únicos que existimos en la tierra. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora a contemplar la vida de Cristo, y especialmente las escenas finales, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Fíjense lo que nos va diciendo. Vivir una vida sencilla, como vivía Juan el Bautista. ¿Recuerdan que habíamos leído en Sofonías 3, que dice que el Señor viene a buscar un pueblo humilde y pobre, que la estrategia que Dios tiene para este tiempo final es que seamos humildes y pobres? Es la estrategia, hermanos. No es que usted puede no serlo, puede usted no ser humilde, puede no ser pobre, pero tiene que convertirse en eso, porque la estrategia que Dios ha ideado para este tiempo final es que seamos humildes y pobres. Y si nosotros aceptamos esta estrategia, entonces vamos a poder pasar de la mejor manera posible por la prueba final. Tenemos que orar mucho, tenemos que contemplar la vida de Cristo por lo menos una hora al día. Eso es una cosa maravillosa que permite el campo, que uno puede trabajar 2 horas en la mañana, 1 hora cerca del mediodía, 2 horas en la tarde y 1 hora en la tardecita, y ya hizo mucho trabajo. Y el resto uno lo puede dedicar al estudio de la palabra de Dios. No son muchas horas, hay días que va a trabajar menos, ¿no? Va a poder trabajar 4 horas y le va a rendir mucho, como en el verano, ¿no? Y hay días que no va a trabajar, porque los días de lluvia en el campo son feriados. Así que esos días uno puede dedicarse mucho al estudio de la palabra de Dios, a ordenar, a reordenar. Entonces hay mucho que Dios quiere que nosotros hagamos en el tiempo que Él nos da. También sigue diciendo que
A menos que nosotros estemos vitalmente relacionados con Dios, no vamos a poder resistir el amor propio y la complacencia propia. O sea, nos encanta complacernos, hermanos. Por lo tanto, si no estamos contemplando la vida de Cristo, si no estamos todo el tiempo mirando su sencillez, su humildad, su servicio, no vamos a poder quitar de nosotros, no vamos a poder luchar contra la tentación a complacernos. También dice aquí que ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. Tal vez muchos de nosotros estamos convertidos, por eso estamos aquí, o estamos en ese proceso. Nos hemos convertido. Convertido es dejar de ir para allá y vamos para el otro lado, hacia Jesús. Nos veníamos escapando de él, pero ahora dimos la vuelta, ¿no? Pero acá dice que no puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. O sea que yo puedo estar muy convertido, pero si yo cada día no leo la palabra de Dios, empiezo a ir hacia atrás, a retroceder aunque no lo quiera. Fíjense acá que la ternura es una característica de Jesús. Y es la característica que Él desea que nosotros tengamos ahora. La verdad es que la ternura Dios ha puesto diferentes formas para aprender, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede aprender un hombre la ternura? Pasando tantos días en el trabajo. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cómo puede un hombre aprender la ternura? Primero la aprende desde su madre o sus padres si tuvo la bendición de tenerlos y si ellos eran amorosos. Pero después la vida lo va endureciendo, tiene que luchar mucho. ¿Cómo puede él practicar la ternura? Si pasa 8 horas en el trabajo y cuando viene tiene que hacer otras cosas o mirar noticias o preparar algo y casi no se relaciona con sus hijos o su esposa. ¿Cómo puede hacerlo? Cuando se acerca a su esposa, quiere tener relaciones sexuales con ella y no ha manifestado un gesto de ternura en todo el día. ¿Cómo puede haber ahí unión? ¿Cómo puede haber un corazón tierno allí? Dios quiere que los hombres de familia pasen tiempo con su familia. Por eso ideó que vayamos al campo, porque allí es inevitable el tener que ser un equipo. Tenemos que estar cerca unos de los otros. No se puede si no. No avanza el trabajo del campo, de ninguna manera. No puede avanzar. Vengo saliendo de una gripe, así que voy a estar tosiendo capaz un poquito más. Entonces, ¿cómo hace él? En el relacionamiento con su esposa y con sus hijos, en la medida que los dirige como un equipo para que cada uno haga diferentes actividades, en la rutina de cada día, él va ejercitando la ternura. Él se va haciendo más tierno, más dedicado, más esforzado en ser un servidor. El liderazgo que Cristo nos dejó como modelo. ¿Cómo aprende la mujer ternura si está todo el día trabajando, como nos exigen las ciudades? ¿Cómo aprende ella ternura si no puede estar con sus hijos? La ternura ella la aprende en relación con sus hijos, al enseñarles con paciencia las lecciones de la vida, las lecciones que Dios nos dejó en su palabra. Al enseñar, fíjense ustedes, y al hacer pacientemente sus labores de esposa, de madre, de amiga, de vecina, de hermana, de trabajadora también, porque Proverbios 31 dice que la mujer allí era una trabajadora, pero no una trabajadora de estar todo el día, todos los días fuera de la casa, porque si no, no podría construir su hogar. Ahí dice que tenía trabajos de comercio, o sea, trabajos que le permitían tener tiempo con su familia, en su hogar. Entonces la ternura dice que se aprende solamente si aplicamos diariamente una porción de la palabra de Dios a nuestra vida. Y la practicamos, por supuesto, ¿no? Entonces, ningún corazón renovado, o sea, que se ha convertido, que ha
hecho una reforma, un reavivamiento en su vida, puede mantenerse. Así que este camino cristiano es un camino estricto. Mantenerse tierno, sin la lectura de la palabra de Dios. Sigue diciendo que los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. ¿Saben lo que es una sorpresa abrumadora, hermanos? ¿Se han preguntado qué significa esta frase acá? Significa que es algo para lo que nadie está preparado. Significa que es algo que cuando venga me va a abrumar, o sea, yo no voy a saber qué hacer. Y creo que eso nos pasó a todos con la pandemia. Creo que todos pasamos por eso, de que quedamos abrumados, de que no podíamos hacer nada, de que no podíamos reaccionar, no sabíamos cómo reaccionar, porque quedamos de pronto sin reacción. Y deben hacerlo. ¿Cómo se preparan para esto? Estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos? Estudiar diligentemente la palabra de Dios para vivir como dice la palabra de Dios que debemos vivir. Repite en otro párrafo. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras. ¿Qué es diligente? Cuando usted dice tengo que hacer diligencias, ¿qué son? Son trámites rápidos que tienen que salir, que usted los tiene que sacar. Bueno, eso significa esto. Estudiar tratando de entender, de comprender, de relacionar, de sacar de acá, de allá, ¿no? Como nos da Dios el método de saltearme, sino leer bien todo, cada versículo para poder entenderlo y relacionarlo con el otro. Entonces, captar la verdad que Dios tiene. Luego vamos leyendo otro y lo podemos ir uniendo a esta verdad y así vamos comprendiendo la palabra de Dios. Estudiar diligentemente las Escrituras. ¿Cuántos días hace que usted no estudia diligentemente las Escrituras? Acá dice que hay que hacerlo. Solo ellos, dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, con el fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Miren lo que dice acá. Dice que varias veces al día, no una vez, no 2 veces, en la mañana y en la noche, varias veces al día. Consagrarse, o sea, separar momentos, consagrar ese apartado del mal. Saco este momento solo para estar con Dios. Y más abajo dice, guarden con ustedes una Biblia de bolsillo mientras trabajan y aprovechen cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. O sea que yo tengo que tener varias veces al día tiempo consagrado para estar con Dios. Momentos, ¿no? Pueden ser 10 minutos, otros 5 minutos, 20 minutos, una media hora, capaz logro sacar por ahí, ¿no? Y estudiar la palabra de Dios. Puedo memorizar un texto en 5 minutos, me sobra tiempo para repetirlo por lo menos 10 veces, que es más o menos, y yo repito 10 veces el texto un día, y al día siguiente lo repito 10 veces de nuevo, lo voy a saber, y después tengo que repetirlo una vez al día, para poder mantenerlo en mi memoria. Si yo guardo conmigo una Biblia chiquita de bolsillo, o un Nuevo Testamento, puede ser, porque ahí están los milagros y las parábolas de Jesús, eso es maravilloso, tener siempre una, leyendo y reflexionando para aprender, eso es contemplar la vida de Jesús. Entonces yo puedo aprovechar cada oportunidad, aún en el medio de mi trabajo, para poder mantener la comunión con el Señor. Para los jóvenes, dice, la preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del Cielo.
Ellos deben estudiar las Escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. ¿Están exentos los jóvenes? No, acá dice, ellos deben estudiar las Escrituras. Los valdenses nos dan un ejemplo muy claro de esto, y en este tiempo, hermanos, los menonitas. Ustedes saben que las colonias menonitas en sus escuelas estudian la Biblia. Ellos cantan la Biblia, y eso es repetir la Biblia y cantarla y hablar de la Biblia, esa es su escuela. Y fíjense que son de las colonias más progresistas que conoce la actualidad. Nosotros, hermanos, que tenemos toda la verdad, o por lo menos el mayor cúmulo de verdad que se haya tenido a través de las generaciones en este mundo, tenemos que aprovechar ese privilegio, estudiarla. Estudiemos la palabra de Dios, los jóvenes, léanla, estudienla, memorícenla, con esa memoria privilegiada que tienen a esa edad. Enseñemos a los chicos a repetir textos de la Biblia. Hace poco estuvimos en la casa de un pariente que nos contaba que su hija de 11 años sabe 93 versículos de la Biblia de memoria, porque desde los 2 años él contaba que le está enseñando versículos de la Biblia, con sus citas, y que los puede repetir en cualquier momento cuando él está hablando y le dice algo, y ella repite el versículo. Y ahí la chiquitita estaba más en los brazos de la mamá, pero se ve que ella también está aprendiendo, con sus 5 añitos, ahí va aprendiendo también los versículos, por supuesto, ¿no? Yo empecé a enseñarles a mis niñas apenas sabían hablar, y gracias a Dios ellas también saben varios capítulos de la Biblia de memoria. Cuando leían El conflicto de los siglos, la experiencia de los valdenses, allí se mencionaba que los jóvenes aprendían desde niños grandes porciones de los salmos y de los evangelios. Las sabían de memoria. Acá dice, llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de dentro de ustedes. Así que tengamos en cuenta, muchos, no sabemos si nos va a tocar a nosotros, muchos van a ser privados de la palabra escrita, no sabemos cómo va a ser eso, pero acá da a entender, si uno lee entre líneas, que va a haber una persecución, porque si no, ¿cómo le van a quitar la Biblia? Entonces dice que muchos serán privados de la palabra escrita, pero si la han memorizado, nadie podrá sacarla de sus mentes. Allí está grabada, allí está guardada en un lugar que nadie puede quitarla, ¿no? Así que a los jóvenes se les hace esta invitación. Chicos, lean la Biblia, practíquenla, repítanla, vuelvan a leerla, traten de entenderla. Hay una profecía que dice que los niños van a predicar la palabra de Dios, que los jóvenes soñarán sueños. Así que lean la palabra de Dios, el Señor quiere explicárselas, quiere darles esos sueños, quiere que ustedes prediquen, quiere darles sueños para que expliquen a otros. Pero tienen ustedes primero ese deber de estudiar diligentemente la palabra de Dios. Memoricen las Escrituras y luego lancen sobre Satanás un escrito está cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Quiero decirles que Satanás conoce bien las Escrituras. ¿Recuerdan la segunda tentación? Tírate abajo del templo, porque escrito está, le dijo. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos se llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dijo así. Qué difícil si uno no está cimentado en la palabra de Dios, si te vienen con la palabra de Dios, porque dice que las tentaciones acá pueden venir así. Satanás también usa la Biblia para tergiversarla. Por eso Dios quiere que leamos la Biblia una y otra vez para comprender el sentido de la palabra de Dios. Para que cuando alguien está aplicando mal la palabra de Dios, como Satanás la estaba aplicando ahí, nosotros detectemos enseguida si la palabra de Dios está bien
encauzada, si ese es el sentido de toda la palabra de Dios o no lo es. Porque lo que Satanás ahí estaba haciendo era forzar a Dios para que lo salve, siendo que no era necesario. No forcemos a Dios a que nos proteja, no queramos forzarlo, nosotros tenemos que irnos preparando ahora. Luego dice, vuelve a decir, estudien la palabra de Dios, memoricen sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Memorice promesas. Esto en los años 80 estaba muy claro este concepto, las personas lo tenían en su mente, los hermanos animaban a memorizar las promesas, y entonces era hermoso. Yo me acuerdo de eso cuando yo era niña. Y acá Dios nos dice, memorícenlas, porque las promesas, hermanos, nos mantienen la fe. Las podemos reclamar en momentos angustiosos, ¿no? Y acá hay una advertencia que quisiera detenerme un momentito. Dice, quienes se sienten con libertad para cuestionar la palabra de Dios, para dudar de todo cada vez que haya la oportunidad de manifestar incredulidad, encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe cuando llegue la prueba. Será casi imposible vencer la influencia que domina a la mente que ha sido educada en la línea de la incredulidad, porque mediante este curso de acción la persona se encuentra amarrada a la trampa de Satanás, de dudar, de criticar, dice acá más abajo, cuestionar, dudar y criticar. El que se educa en la línea de cuestionar, dudar y criticar, se fortalece en la infidelidad. Hace mucho tiempo, lamentablemente, algunos años, yo decidí dejar de estudiar la escuela sabática porque traía muchas preguntas que generaban duda abajo, ¿no? Y yo dije, esto no está bien, no tenemos por qué cuestionarnos tanto, por qué invitar tanto a nuestra mente a dudar. Y cuando encontré este texto, confirmé que ese no es un método divino, hermanos. Dudar, invitar a cuestionar, invitar a criticar lo que conocemos, eso de que antes se ponían algunas personas y decían, bueno, yo voy a ser abogado del diablo, voy a actuar como abogado del diablo. Eso, hermanos, acá Dios lo condena. Dice que la mente que se educa así está en una trampa de Satanás. La única, miren lo que dice, al asumir una posición de duda, el hombre llama en su auxilio a las agencias de Satanás. Pero la única esperanza de alguien que ha sido educado en la línea de la incredulidad, quiero decirles que las universidades de nuestro tiempo son las que enseñan el método de la duda, o sea, enseñan la duda como método, ¿no? Este es el método de Descartes, un filósofo, que enseñó que él todo primero dudaba y después es como que empezaba a entender la vida. Primero tenía que dudar. Pero eso que ha atravesado todas o la mayoría de las casas de estudio de todo el mundo, no es un método divino, es un método que está originado en Satanás. Dice acá que eso es llamar en auxilio a las agencias de Satanás. Por eso las personas ahora para creer necesitan mucha fe, porque necesitan despojarse de todo ese sistema de duda que quedó insertado en su mente, sobre todo los que han pasado por alguna universidad, por alguna casa de estudio superior, y por las mismas, los colegios, la básica y la media, que también se les enseñan a ver la vida como producto de algo espontáneo, y no como la creación y el diseño perfecto del creador, ¿no? Acá dice que la única esperanza de alguien así es caer totalmente impotente ante el Salvador y como un niño someter su voluntad y sus caminos a Cristo para que Él pueda sacarlo de las tinieblas
y conducirlo a su maravillosa luz. Como un niño debe caer a los pies de Jesús el que quiere tener una salvación, el que quiere salir de esas tinieblas, lamentablemente. El hombre no tiene poder para recobrarse de esta trampa de Satanás. Si cayó en esta trampa de que le gusta dudar, cuestionar, dudar y criticar, la única manera es esta, ¿no? Caer totalmente impotente ante el Salvador como un niño y someter su voluntad a él. Si alguno de ustedes, hermanos, ha estado en esta situación, está en esta situación o conoce a alguien que está, por favor, denles este método, no hay otro. Dice que es la única esperanza. Luego dice que la preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo la fe por la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieron para oír. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras, precisamente cuando lo necesiten, pero no a los que no han estudiado. Así que nuestro deber es estudiar las Sagradas Escrituras. Enoc vivió por 300 años antes de su traslación, educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Él ejercía, acá dice, pocos comprenden que es su deber controlar sus pensamientos y razonamientos. La mente debe preocuparse de las cosas sagradas y eternas. No es que yo puedo pensar en cualquier cosa que viene a mi mente. No es que yo tengo permiso para pensar, ¿no? No es así. Segunda de Corintios 10:5 dice, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no puedo pensar lo que quiera. Yo no puedo sentir lo que quiero. Todo tiene que ser sujeto a Cristo. Por eso tengo que estudiar permanentemente la palabra de Dios, para que al estudiar la palabra de Dios, yo sepa lo que ella dice, y entonces cada pensamiento que venga y que yo veo que se está apartando, yo lo arrastre hasta que venga a la palabra de Dios y la obedezca. Eso es lo que hacía Enoc. Su oración era, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Miren ustedes, dice que nuestra actitud ahora debería ser, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación. Ahora mismo, los casos de muchos están siendo examinados ante Dios, porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Sabemos esto, muchos van a dormir y están haciéndolo ahora, pero otros van a tener que encontrarse vivos con Dios. ¿Está limpio de contaminación el templo del alma?, sigue diciendo la hermana White. ¿Están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? ¿Me estimo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por el conocimiento de Jesucristo? ¿Siento en todo momento que no me pertenezco, que soy la propiedad de Cristo y que mi servicio pertenece a Dios, de quien soy? ¿Para qué estamos viviendo y trabajando? ¿Y qué resultado tendremos de ello? Yo no sé cómo ha vivido cada uno hasta ahora, pero Dios hoy, en este día, en este momento, hermanos, nos llama a plantearnos, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Realmente me estoy preparando para encontrarme con Dios? ¿Estoy realmente
convertido y mi ternura se mantiene día a día porque aplico a mi vida la palabra de Dios? ¿Estoy sacando varias veces al día tiempo para estudiar diligentemente la palabra de Dios? ¿Oro a cada momento para preguntar a Dios si esto que voy a hacer es correcto, si Jesús lo haría en mi lugar? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Y ahora, hermanos, quiero invitarlos de parte del Señor a que ustedes puedan tomar una decisión de vida. ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida para poder aproximarme a lo que Cristo quiere que sea la vida devocional del remanente? ¿Puedo yo presentarme tal como estoy? Si Cristo viniera hoy, termina este capítulo diciendo, si están en una correcta relación con Dios hoy, estarán preparados en caso de que Cristo venga hoy. Si Cristo viniera hoy a mi vida, hoy puede ser mi oportunidad. ¿Yo estoy preparado para encontrarme con Él? ¿Estoy preparado? Cada uno de nosotros, hermano, está en plena libertad de escoger. Cada uno es libre. El Señor murió para que tengamos libre albedrío. Podemos elegir vivir como todos los demás, pero si escogemos ser parte del remanente, tenemos que avanzar. El Señor está elevando la norma. El zarandeo es eso. Si ustedes quieren, pueden leer la página 100 de Eventos de los Últimos Días, y dice que el zarandeo es justamente esto, alzar la norma. El Señor está alzando la norma. Es una alta norma la vida devocional del remanente. ¿Queremos tener esa norma en nuestra vida? Acá dice que el consejo del testigo fiel, la página 100 de Eventos de los Últimos Días, tendrá efecto en el corazón y los inducirá a ensalzar la norma. Algunos no soportarán este testimonio directo. ¿Usted lo va a soportar? ¿Usted va a aceptar esta alza de la norma que Dios hace, que lo pone a la altura del remanente para tener la vida devocional del remanente? ¿Está dispuesto a hacer los sacrificios que esto requiere? ¿A participar junto con Jesús de lo que Él vivió, de vivir ese día a día con Dios, de vivir para servir, de vivir para ayudar? Porque esta es la verdadera religión, dice Santiago, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Hermanos, tenemos frente a nosotros una puerta abierta todavía. Todavía estamos en el tiempo de gracia. ¿Aceptará alguien esta invitación? ¿Alguno de ustedes va a querer hacer los cambios que requiere el poder tener la vida devocional del remanente? ¿Alguien está dispuesto a sacar cada día de su vida momentos para consagrarlos a Dios? ¿A llevar en sus bolsillos, en su cartera, una Biblia, un Nuevo Testamento y leerlo en cada momento que pueda para memorizar la palabra de Dios, sabiendo que no la va a tener siempre y que en algún momento va a precisar recordar las promesas de Dios? Si alguno de ustedes tiene ese deseo, si quiere hacer esa decisión frente a Dios, yo le invito para que se arrodille ahora. Vamos a orar por todos aquellos que quieren hacer esta decisión de comenzar a vivir para prepararse para el encuentro con Dios. No de vivir acá diciendo que espero su venida, sino actuando con oración y esfuerzo permanente para poder encontrarme con Dios, teniendo cada día acciones que muestren que me estoy preparando realmente para dejar en alto el nombre de Dios, y no para sentirme avergonzado cuando me pregunten y no recuerde ningún texto, porque eso también lo dice la hermana White, que va a haber personas que van a sentirse terriblemente avergonzadas porque no van a saber la razón de su fe cuando se les pregunte. ¿A qué grupo voy a pertenecer yo? ¿Al grupo que se preparó diligentemente
Nuestra memoria es frágil, hermanos, necesita permanente repetición. Vamos a arrodillarnos ahora, todos aquellos que quieren hacer este cambio de vida y empezar a vivir con acciones para prepararse para el encuentro con Dios. Voy a comenzar a orar, hermanos. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, en este momento, Padre Celestial, acá estamos un grupo de tus hijos, que queremos ser parte del remanente, queremos integrar ese grupo maravilloso de los 144.000, ese grupo que va a seguir al Cordero donde quiera que va y cuya boca va a hablar siempre la verdad. Padre, queremos prepararnos para encontrarnos contigo y para dar razón de nuestra fe. Queremos en este momento hacer la decisión en plena razón y por nuestra voluntad de entregarnos de nuevo a ti, pero entregarnos de verdad. Nos sometemos a ti, nos humillamos como un niño, Señor, y acogemos este plan que tú has dejado para que tengamos el menor sufrimiento posible en este tiempo final. Por eso te pedimos que nos ayudes a sacar tiempo cada día de otras actividades, del sueño, de otras actividades para pasarlo en estudio diligente de tu palabra. Sentarnos con tu palabra, con un cuaderno, con un lápiz, memorizar, repetir tu palabra, orar antes de tomar cada decisión. Ayúdanos, Señor, para ir siendo cada pueblo pobre, porque tú nos estás dando esa instrucción. Ayúdanos a comprender que todo aquí se quema en muy poco tiempo y que no vale la pena luchar por esto. Nos entregamos a ti para que esta decisión que estamos tomando delante de ti, frente a ti, pueda perdurar y que cada día, Señor, nosotros la podamos poner nuevamente delante de ti para que nos ayudes durante ese día a vivir así. Y si en algún día nos olvidamos o lo dejamos de lado, por favor, que tu Espíritu Santo nos inquiete para que al siguiente día nuevamente podamos apartar varios momentos del día para el estudio diligente de tu palabra. Por favor, inúndanos con el Espíritu Santo, que este Maestro guiador nos pueda ir dirigiendo hacia toda la verdad. Entregamos nuestro ser a ti y te pedimos perdón por el tiempo que hemos desperdiciado, ese tiempo que hemos dejado de estar en contacto contigo, ese tiempo que quedó perdido. Ayúdanos a dejar de perder el tiempo y aprovecharlo para ti, para prepararnos para encontrarnos contigo y para prepararnos para dar razón de nuestra fe. En el nombre precioso de Jesús. Amén.